Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Fue la mano de Dios. Esta película italiana original de Netflix de este año 2021 nos va a narrar la historia de Fabietto Shiva, quien vive en un turbulento Nápoles de los años 80, cuando la sorpresiva llegada del legendario futbolista Diego Maradona ocurre una tragedia igual de imprevista. Esta película original de Netflix, ya decía yo, es de manufactura italiana y bueno, obviamente la historia es de allá como tal. Es dirigida por Paolo Sorrentino, una película muy conocida de él, La Gran Belleza. También por ahí dirigió una serie llamada El Nuevo Papa. Y bueno, creo que es un director contemporáneo que ha sabido aprender de sus maestros de cine italiano y que bueno, ahora lo actualiza con este tipo de películas. Creo que es una película bien interesante que nos va a narrar en un contexto, como ya veía yo en los años, como ya se decía, de los años 80, cuando pues estemos de acuerdo o no en su vida, en su actuar como persona, digo, Armando Maradona. Creo que como personaje y como futbolista, pues fue un ídolo para muchas personas, o inclusive lo sigue siendo para muchas generaciones a nivel futbolístico. Y bueno, inclusive en Argentina, en Nápoles, lo ven como una figura casi endiosada, ¿no? Como alguien divino y bueno, trata un poquito, si no de eso como tal la película, pero este contexto sirve para contar una historia pues bastante buena, ¿no? Creo que bastante familiar y con estos puntos que vamos a notar. Creo que lo bueno, repito, es el contexto histórico. Si bien la película no es autobiográfica, es decir, no está contando como tal la vida del director Paolo Sorrentino, pero sí tiene muchos aspectos. Él vivió más o menos en estas fechas por allá, muy seguramente también conoció o fue a algún partido de fútbol de Diego Armando Maradona. Todo el mundo en Nápoles iba a verlo, aunque no supiera mucho de fútbol. Era evidente, y creo que todo este contexto es interesante poderlo ver plasmado en una película que no es de Argentina y que no habla de fútbol, sino habla de una familia italiana de esos años, ¿no? Entonces creo que de entrada eso es bastante, es un punto muy atinado para contar esta historia, ¿no? Es una historia muy personalísima del autor, tan solo, por ejemplo, en la parte donde se lleva la película, en los edificios, en las zonas donde están, son zonas que conoce bien el director porque ahí vivió, ¿no? Entonces es como regresar de Roma, o de regresar de Estados Unidos, o regresar de todas las partes donde han estado a ese viejo Nápoles donde él nació, donde vivió muchísimos años, más de 30, 37 años por ahí, él menciona, y que bueno, finalmente hace una película de su ciudad natal, y precisamente por eso es como recordar un poquito y hacer con aspectos autobiográficos contar esta historia, ¿no? Creo que es un poco ya la tendencia que se tiene, y no es que esté mal, al contrario, creo que es interesante. Por ejemplo, películas como Roma, que habla un poquito a la autobiografía de Alfonso Cuarón, lo que vivió en la parte de México de estos años. También, por ejemplo, me hace un poquito recordar de Almodóvar la película de Dolor y Gloria, que también habla un poquito de España y de lo que él vivió. Y ahora Paolo Sorrentino, con esta película de Fue la mano de Dios, va como en ese estilo, ¿no? De contar una ficción, pero con aspectos autobiográficos. Es como volver a nacer, como volver al origen para reinventarse. Creo yo que en Roma Alfonso Cuarón lo plasma muy bien, creo que es una de sus mejores películas. Igualmente Almodóvar con Dolor y Gloria es una película maravillosa, y Paolo Sorrentino casi lo logra
con Fue la mano de Dios, porque sí creo que es una película muy sintiente, muy que está ahí. Sin embargo, creo que no es la mejor, pero bueno, eso lo tocaremos después. Visualmente es hermosa, ¿no? Tenemos estas cámaras de 360 grados donde vamos a ir descubriendo el mar de Nápoles, donde vamos a ver estos edificios, ¿no? Quienes no conocemos por allá, pues visualmente vamos a apreciar y a sentir un poquito esta brisa de este pueblo pues pequeño aparentemente, pero con gran bulla, ¿no? Con gran fiesta, y vemos todo el contexto que aparece por ahí. Entonces creo que visualmente es muy bonita, ¿no? La cámara nos lleva de paseo, ya estaba yo diciendo un poco, nos lleva de paseo por Nápoles a conocer las calles, a conocer sus casas, a conocer sus mares, sus playas, ¿no? Sus muelles, ¿no? Todas estas, incluso islas que están por ahí. Entonces creo que es bonito, ¿no? Poder conocer lo que nos quieren contar, porque esta historia no es nada más de la familia, sino cómo lo vive. Y creo que siempre una ciudad o un pueblo o donde esté llevada la historia es muy importante, porque muchas de las decisiones y de las acciones de los personajes son claramente unidas a su ciudad, a su pueblo, a cómo vive la gente, cómo se expresa, ¿no? Creo que es muy sincera la película, sin temor a la censura. Por ahí vemos el personaje de Fabietto, que es un chico, un preadolescente, bueno, un adolescente joven que pues quiere o tiene un sueño por ahí. Al principio no se ve mucho, pero después él quiere ser director de cine, y pues es un joven que es muy retraído, que habla con poquita gente, y pues que uno de sus grandes deseos, aparte de ser director de cine, pues es estar con una chica, tener una novia, una relación, o por lo menos tener relaciones sexuales, ¿no? Porque se nota un poco esta normal curiosidad y deseo de un joven por experimentar este tipo de cosas. Se enamora de una persona, si no de su familia como tal, pero sí de una familia política. Tiene por ahí cosas que ver con una mujer mayor y cuestiones así, ¿no? Entonces no hay como este tipo de censura ni ay, ¿qué va a pasar si tocamos estos temas? No, se tocan tal cual, y es una adolescencia, una juventud bastante normal y característica quizá de los jóvenes de estos años 80, aparte que siempre trae un Walkman, que en los años 80 todos los jóvenes lo traían. También creo que veo lo que decía yo, poco del despertar de la juventud a la adultez de manera dolorosa, pero necesarios. Es un joven que efectivamente sufre varias cosas que van pasando por ahí, pero creo que era necesario para que él tomara decisiones que iban a ser muy fuertes, pero muy pues convenientes para su vida como ahora un nuevo adulto, ¿no? O un adulto joven. Creo que esta parte del apego y del desapego, de la pérdida que él tiene o que él enfrenta en esta película, hace que pues que crezca emocionalmente y que pueda lograr ciertas cosas que muy probablemente, si no hubieran pasado, se hubiera quedado en Nápoles y hasta ahí, ¿no? No hubiera podido haber crecido, o hubiera crecido de otra manera, y a lo mejor estos sueños de ser director de cine o demás, no es que se hubieran frustrado, pero a lo mejor hubiera sido más conveniente hacer este tipo de cosas, ¿no? Creo que retrata la familia de los años 80, la familia italiana, que muchas cosas se siguen viviendo, sobre todo en Latinoamérica, que obviamente también en países europeos o orientales o demás, pero creo que esta parte de la familia como núcleo esencial, indestructible, impenetrable, que debe superarlo y debe permanecer por siempre, porque si no se acaba todo, es esta manera de serlo. De la mujer, si no sumisa, pero sí permisiva; del hombre, si no machista, pero sí minorizando la parte de que tiene que ayudar en su casa, o bueno, no es que sea ayudar, sino que tenga que ser responsable desde su casa y de sus cosas que tiene que hacer como tal, y que la mujer está por debajo de él. No sabemos personas que no van a ser malas, pero que tienen este tipo de cosas que se veían mucho en los años 80 y que se siguen viendo en la actualidad, y que pues la mayoría no han cambiado, ¿no? Entonces creo que es un retrato de lo que estaba y de lo que se vivía, y que la familia era lo más importante, y por eso se tenía que perdonar todo y aguantar absolutamente todo.
¿Qué tiene de malo esta película? Creo que sí es por momentos desordenada y despreocupada por otros, es decir, hay escenas o hay secuencias que pudieran ser primero en una parte y después en otra, las podríamos voltear o podríamos contarla de otra manera y funcionaría la película. O sea, no es una película completamente orgánica, completamente redonda, o sea, creo que es desordenada, o sea, hay como que cosas que las cuentas por aquí y no sé, no tienen tanta coherencia o tanto orden, o sea, es como decir, pues ya lo juntamos ahí y donde quepa, mientras no se contradigan, no pasa nada, ¿no? Entonces no es como, no está tan perfectamente editada o montada, creo yo, no sé si así estaba como tal en el guión, pero sí hay partes como que siento que no van o podrían ir en cualquier lado y cuando pasa eso, sí se siente un poquito el desorden. O que se despreocupa por ciertas cosas, como que no le pone tanto atención a unas y en otras demasiada atención, ¿no? Es como de, esta toma no es tan importante, ahí como salga, ¿no? Creo que es un poquito por ahí y es precisamente por eso que creo que no es la mejor película, de Paolo Sorrentino, que siempre ha sido muy cuidadoso en su hechura, en su montaje, y aquí es un poquito de vamos a hacerla así a ver cómo sale, ¿no? Tanto que contar en tan poco tiempo, que falta desarrollo, eso es cierto, hay muchos personajes, no demasiados, pero sí hay varios personajes y varias situaciones que se cuentan por minutos y que muchos de esos no terminan en nada, no concluyen en nada, quizá lo único que concluye es el arco argumental del personaje principal y quizá de sus allegados o de su familia. Por ahí hay una tinada de una hermana que tiene por ahí que se la pasa al baño, creo que ese se me hizo maravilloso de la película, pero no hay más, ¿no? O sea, realmente no es como de creo que le falta desarrollo, quisieron contar tantas cosas que al final solo contaron lo principal y lo demás ahí dándole ciertas pinceladas para que pudiera formar parte de la película, pero no pasa de ahí, ¿no? Entonces creo que sí es muy buena película, es muy interesante, repito, la parte del contexto del fútbol de Maradona, de creerlo como Dios o como esta figura divina, forma parte fuerte de la película. De hecho, hay un momento, un personaje dice que precisamente fue la mano de Dios la que te salvó de tal circunstancia, ¿no? Y la mano de Dios refiriéndose a Maradona, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas son interesantes en la película, pero bueno, a lo mejor tiene ahí alguna nominación para mejor película extranjera, muy seguramente, para de los premios Oscar, y no es que no sea merecedora, pero bueno, ha habido otras propuestas mucho mejores del mismo Sorrentino, pero bueno, es una muy buena película, creo que vale la pena verla, está en Netflix y bueno, pues ahí está la recomendación, reseña y crítica de Fue la mano de Dios. Espero que les haya gustado y como siempre los invito a ver nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y muy especial en YouTube. Suscríbanse, denle like al video, activen la campanita y acompáñenos a ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.